El joven iba camino a clase cuando un grupo de matones lo detuvo. Eran los matones más temidos de la escuela, y él era su mayor víctima. El chico rubio del grupo dijo en voz alta: «Últimamente te estás volviendo muy engreído. ¿Quieres que te traiga algunos videos para que recuerdes cuál es tu lugar?» Él permaneció impasible, sin entender de qué hablaba el chico. Rápidamente le arrebató el teléfono y vio videos de sí mismo siendo acosado y humillado repetidamente. Furioso, rompió el teléfono por la mitad, dejando a todo el grupo atónito. Ya no era el débil que solía ser. El líder del grupo, enfurecido por su actitud, lo arrastró detrás de la escuela. «Hoy te voy a dar una lección». Sin importarle nada, les dijo a todos que se abalanzaran sobre él. No quería ser conocido como un matón infantil, así que el líder del grupo lo golpeó con rabia. De hecho, incluso en su cuerpo débil, sintió el dolor. Estaba furioso. Se quitó la chaqueta y los golpeó. Se giró fácilmente y esquivó los ataques. La pandilla de matones era como juguetes en sus manos. El matón de la escuela se volvió loco, agarró un arma y se abalanzó sobre él. No mostró miedo. Se giró y asestó un doble golpe, derribando a los matones. Quedaron atónitos por su apariencia. Tan solo unas pocas victorias antes, era la presa más fácil para los matones. ¿Por qué había cambiado tan rápido? No sabían que la persona que estaba frente a ellos ya no era él. Si el traidor logra acabar conmigo, lo dejaré libre. El traidor, con un cuchillo en la mano, pensó que era un buen trato y atacó de inmediato. El despiadado Duke Van atrapó la hoja del cuchillo con sus propias manos. Antes de que el traidor pudiera recuperarse del shock, Duke Van lo golpeó, clavándole una estocada en el cuello y derribándolo rápidamente. La noticia de la captura del traidor llegó al presidente. Concertó una cita con Duke Van para hablar. El presidente ya era mayor y quería que Duke Van se hiciera cargo de la banda, pero Duke Van aún quería continuar con sus estudios. El presidente quería que renunciara a ese sueño. Esta banda lo necesitaba de inmediato. Después de hablar con el presidente, condujo a casa, pensando en qué cenar esa noche. Vio a un estudiante escalando un puente. Duke Van gritó, diciéndole que se detuviera. Pero el chico no escuchó y saltó a la carretera. Duke Van corrió para atrapar al chico. Aunque logró atraparlo, él mismo fue atropellado por un coche. A la mañana siguiente, al despertar, se encontró acostado en una cama de hospital. Su cuerpo débil le impedía ponerse de pie. Fuera de la puerta, se oyó un fuerte ruido, 256, que llamó su atención. Al abrir la puerta, vio a dos de sus subordinados de mayor confianza, pero antes de que pudiera alegrarse, uno de ellos lo golpeó. Preguntó: ¿están locos? No, no me reconocen. El subordinado, furioso, lo agarró de la camisa y lo empujó contra la pared. Por tu culpa, yo, Duke Van, tengo que morir. En ese momento, Duke Van se miró en el espejo y vio su nuevo rostro. Era el cuerpo del chico al que había salvado. ¿Qué está pasando? El subordinado, furioso, lo arrastró hasta la funeraria. Duke Van se quedó atónito al ver la placa conmemorativa con su foto. Furioso, volcó todo lo que había en el altar. Todavía estoy vivo. No me reconocen. El subordinado se volvió loco y gritó: fuera de aquí. El jefe sacrificó su vida para salvarte. Duke Van no podía aceptar esa verdad. Corrió a la morgue y encontró su cuerpo allí. Lo intentó todo, pero no pudo regresar a su propio cuerpo. Tuvo que aceptarlo. Viviendo en el cuerpo de Ie, el niño que salvó el día anterior, en ese momento se abrió la puerta de la habitación del hospital y entró una mujer con rostro lascivo. Duke Van inclinó la cabeza cortésmente a modo de saludo, pero recibió una sonrisa desdeñosa. ¿Acaso pensó que así lograría que el presidente viniera? Duke Van se dio cuenta gradualmente de que no era la madre del niño. ¿Quién era esa mujer de mal genio?
Duke Van abrió su tableta y accidentalmente leyó el diario de Ye. Este niño sufría acoso escolar. Siempre tenía que robar comida cara para dársela a los acosadores. Si se negaba, lo golpeaban. Duke Van se enfureció al saber que los matones acosaban al niño. Este niño, Ye, estaba completamente aislado de sus amigos. Para ellos no era más que un juguete. Ahora entendía por qué el niño estaba de pie en el puente. En ese momento, decidió vivir en la identidad de Ye y cambiarlo todo. Al día siguiente, regresó a la casa de Ye. Estaba abrumado por la fortuna multimillonaria de Ye. Claramente, este chico era un joven adinerado. Sin embargo, la vida no era fácil cuando se veía envuelto en una lucha de poder. La madre de Ye siempre estaba en estado de embriaguez. La mujer de ayer probablemente era su madrastra. Realmente es una vida difícil. La criada notó algo inusual en su comportamiento, pero pensó que se debía a un accidente y no le prestó mucha atención. Justo después de comer, comenzó su plan. Primero, tenía que arreglarse el flequillo, luego ir de compras para comprar ropa y libros para el nuevo semestre que comenzaría en una semana. Sin embargo, no sabía qué libros comprar. Inesperadamente, se topó con otro estudiante que parecía conocerlo. Después de unos minutos de desconcierto, el estudiante habló: «Déjame presentarte algunos libros». Él le preguntó alegremente al estudiante: «¿Puedes ayudarme a encontrar algunos libros para recuperar mi inversión inicial después de las compras?». Ambos caminaron a casa. Duke Van preguntó con curiosidad a su nuevo amigo qué les pasaba a los chicos de hoy en día. Su amigo se sorprendió al oírlo hablar como un anciano. Duke Van seguía sermoneando a los chicos. Esto hizo que su amigo pensara que lo había confundido con Ye, pero no era así. Después de un tiempo, cuando su cuerpo se recuperó, Duke Van decidió invertir en su salud. Tenía que mejorar su fuerza física para este cuerpo débil. El tiempo pasó rápidamente hasta el día en que regresó. Hacía mucho tiempo que un chico como Duke Van no iba a la escuela. Saludó cortésmente a todos con una reverencia y entró al aula. Toda la clase guardó silencio, observándolo. Mientras continuaba su conversación, Duke Van no sabía dónde estaba sentado, así que preguntó a sus compañeros. Caminó hacia el fondo de la clase, para curiosidad de todos. ¿Quién es? Un nuevo estudiante transferido. No esperaba que ese chico me ayudara. Ayer también estaba en esta clase. El profesor empezó a pasar lista, y cuando llegó su nombre, levantó la mano con seguridad, provocando que toda la clase susurrara. ¿Podría ser este el fracasado al que toda la escuela está marginando? Incluso el mejor estudiante, Seki, que lo había ayudado a comprar libros el día anterior, estaba sorprendido. 5:57. Tan pronto como el profesor salió del aula, el matón se le acercó y lo intimidó. Finalmente, después de tantos días, se encontró con el matón. Le dijo que se vieran después de clase. «Te espera diversión». Siguió con confianza a la pandilla de matones sin ningún temor. Relató cómo aquel cuerpo había saltado del puente. Sei se preguntó por qué, sabiendo que no podía defenderse, seguía avanzando. Luego, en la librería, incluso fingió no reconocerlo. «Somos mejores amigos». Duke Van miró la etiqueta con el nombre en el pecho de Sei con sorpresa. Sei era la persona con la que Ye más quería entablar amistad. Sin embargo, Sei lo consideraba un acosador. Duke Van dijo que tenía amnesia después del accidente, por lo que había olvidado todo del pasado. Extendió la mano para ofrecerle a Sei ser amigo de nuevo, pero fue rechazado. Hasta ahora, Sei solo había estado poniendo a prueba a la persona que tenía delante. El cuerpo era el de Ye, pero no era Ye. Una extraña sensación hizo sospechar a los demás, como si se hubiera convertido en otra persona. Sei se dio cuenta de que el chico frente a él era muy peligroso. Podía ver a través de los pensamientos de los demás y no revelaba los suyos. Estaba sorprendido. Sei preguntó directamente: «No eres Ye, ¿verdad?». Sei preguntó con calma: «¿De qué tonterías estás hablando?». La gente suele cambiar después de vivir un acontecimiento importante, pero Sei seguía sin creerle. Sei se puso de pie y dijo: «Volvamos a clase. No perdamos el tiempo aquí». No solo Sei notó el cambio en él, sino que incluso el matón de la escuela notó que Ye era muy diferente, desde su comportamiento hasta sus técnicas de lucha. En ese momento, Ye entró al aula con una herida en la cara. Los estudiantes comenzaron a señalar y susurrar cuando lo vieron siendo golpeado.
El matón de la escuela ya se había ido, y el ambiente en el aula se volvió mucho más tranquilo. Duke Van vio que todos sus compañeros tenían cuadernos y marcadores. Les preguntó dónde los habían comprado. ¿Puedo ir con ustedes? Al principio, aunque dudó, aceptó de inmediato. Después de clases, Duke Van estaba esperando a sus amigos en la puerta. Como era un joven amo, los invitó a comer y divertirse. A partir de entonces, la relación de Duke Van con sus amigos mejoró gradualmente. Aunque sus calificaciones no habían mejorado, su capacidad física era absolutamente excepcional. Al ver su cambio positivo, Sei se disgustó. Tan pronto como terminó la clase de educación física y regresaba a clase, Duke Van vio a su madrastra en la escuela. Rápidamente la apartó para preguntarle por qué estaba allí. Ella dijo que quería enviarlo al extranjero a estudiar. Duke Van sabía que quería deshacerse de él, para monopolizar la propiedad de su padre. Golpeándolo donde más le dolía, lo abofeteó furiosamente. ¿Cómo te atreves a contestarle así a la persona que te crió? Duke Van dijo furioso, me criaste por un solo día. Ni se te ocurra echarnos a mi madre y a mí de aquí para llevarte todo. Si eres tan buena, adelante. Espera, ya no soy el mismo de antes, dijo. Le quitó las gafas de sol, las pisoteó fríamente sin piedad y dijo, no vuelvas a venir aquí a causarme problemas. Después de decir eso, se fue, ignorándola. ¿Dónde está? Lo pensaré bien después. Cuando llego a casa, sigo pensando profundamente en lo que dijo el profesor. La tarea se está volviendo cada vez más difícil, así que necesito ayuda. Le envío un mensaje a Sei para pedirle ayuda, lo que hace reír a mi amigo, pero el sueño sobre el día en que Ie vino a verme asustó a Sei. Ie una vez amenazó con revelar la verdadera identidad de Sei a todos. Pasó el tiempo y gradualmente me acostumbré a este cuerpo. Además de la escuela, también fui al gimnasio GM. Mientras me relajaba en la bañera, 2 matones vinieron a causar problemas. Van llamó furioso a uno de ellos para regañarlo. Le aplastó el pene al matón y le preguntó, ¿a qué pandilla perteneces? El matón dijo furioso, ¿quién eres tú para atreverte a levantar la voz aquí? Van dijo, soy el jefe de la pandilla Chisung. Al oír ese nombre, los matones se asustaron visiblemente. Chisung es una de las 3 pandillas más grandes de por aquí. Si quieres ganar dinero, sigue las reglas. Nunca vuelvas a romper las reglas. En cuanto se marchó, no olvidó darles algo de dinero para gastar. Justo cuando Van se fue, aparecieron los matones del colegio. Querían convertirse en gánsteres, así que siguieron a ese grupo. Este nuevo líder de pandilla es en realidad un amigo íntimo de Duke Van. Sin embargo, se han separado tras la muerte de Duke Van. Tan pronto como llegó a casa, Duke Van vio a Sei esperándolo. Sei dijo que le enseñaría más, pero Duke Van no quiso. En ese momento, la madre de Ie tuvo otro episodio de embriaguez. Le dijo a Sei que subiera y lo esperara. Sei subió y revolvió todo en la habitación, y Duke Van lo descubrió. Preguntó, ¿crees que estoy escondiendo a Ie en algún lugar? Duke Van dio un paso al frente y dijo, me comí a Ie y lo transformé en él. Sei se sintió burlado y lo apartó. Sei dijo, tengo algo que contarle a Ie sobre el pasado, no a ti. Duke Van dijo enojado, entonces vete a casa. Puedo aprender por mi cuenta. Sei seguía sin tener intención de dejar ir a Ie. ¿Dónde estás ahora? ¿Lo abandonaste? Duke Van lo agarró furioso del cuello. ¿Qué pasó esa noche que no recuerdas? Sei estaba atónito, recordando a Ie viniendo a buscarlo. Le dije a Van esa noche que Ie se había parado en el puente y saltado. Antes de que pudiera recuperarme del shock, un grito desgarrador resonó. La madre de Ie tuvo otro antojo de drogas. Van abrazó suavemente a su madre y la ayudó a entrar en la habitación. Después de arreglar todo, Van invitó a su amigo Sei a dar un paseo. Sei comprendía mejor la situación familiar de su nuevo amigo. Mientras estaban fuera, Sei fue llamado repentinamente a casa por sus padres. Antes de irse, Van dijo que podía analizar su ADN, si faltaba, podría proporcionar más evidencia. Había demasiadas cosas con las que Van tenía que lidiar, así que no quería que Sei lo molestara más. Sei regresó a casa con sus pensamientos. Vivía con un padre que siempre imponía su voluntad a sus hijos.
Siempre controlaba todo sobre Sei, incluso sus amigos. Estas cosas habían hecho que Sei se obsesionara y le tuviera miedo a su padre. Al día siguiente en la escuela, Van fue emboscado nuevamente por una pandilla de matones, pero se habían equivocado de persona. Este ya no era el débil Sei que conocían. Van derrotó fácilmente a toda la pandilla frente a los ojos atónitos de Sei. Tras darles una paliza a los matones de la escuela, Van empezó a sermonear a los chicos, diciéndoles que nunca más rompieran las reglas, que nunca volvieran a causar problemas ni a acosar a otros alumnos. Los demás del grupo estaban asustados por las palabras de Van, excepto el matón, que permaneció impasible. Me rendí por completo. ¿Por qué tenemos que escuchar a este tipo? Justo entonces, la supervisora corrió hacia donde estaba el grupo. Entró en pánico, pensando que los matones estaban molestando a Van. El matón de la escuela, con expresión asustada, dijo que Van era quien los había golpeado a todos. Incluso se presentó como el líder de la pandilla. La maestra se quedó atónita al escuchar estas palabras. Por supuesto, no creía que un niño débil como Duke Van pudiera hacer tal cosa. El matón de la escuela, con expresión de ofensa, seguía mostrándole que lo estaban golpeando. Duke Van se volvió fríamente hacia ella. Si de verdad los hubiera golpeado, ya no estarían aquí. El tipo enojado pateó la pared con fuerza, viendo a Duke Van irse. Al día siguiente, Duke Van se encontró accidentalmente con una pandilla de matones robando dinero a sus compañeros de clase. Estaba frustrado. Al ver al chico rubio sacando dinero de los bolsillos de los niños, Duke Van se acercó, les arrebató el dinero de las manos y se lo devolvió a los niños. Ya casi termina el recreo, deberían volver a clase, dijo el chico molesto, poniéndose de pie y bloqueando el paso a los dos niños. ¿Quién les dio permiso para irse de aquí? Duke Van, enfurecido, golpeó al rubio, tirándolo al suelo como demostración de fuerza. Luego avanzó con frialdad. Frente al matón de la escuela, deberías sentirte afortunado de ser joven. Si fueras mayor, probablemente estarías tirado a mis pies ahora mismo, dijo Duke Van, luego se dio la vuelta y les gritó a los matones que se pusieran en fila. Todo el grupo se miró confundido, sin entender qué quería. El matón de la escuela amenazó a los dos estudiantes, diciendo, solo pedí dinero prestado, ¿verdad? Los dos chicos, asustados, obedecieron sus órdenes. Duke Van miró con desánimo a los chicos que se unían contra el matón. Sonrió levemente, entonces los mantendré a mi lado y seguiremos luchando juntos. Chung estaba furioso. ¿Por qué debería hacer lo que dices? Se abalanzó furioso para atacar a Duke Van, pero una vez más, Duke Van le torció fácilmente la muñeca a su oponente, ignorando sus gritos. Luego le dio una bofetada, haciendo que todo el grupo se pusiera de pie. Se sentaron automáticamente como se les había indicado. Justo cuando Duke Van se dio la vuelta, el matón de la escuela se levantó la camisa. Se sorprendió al ver la familiar marca de nacimiento en su espalda. Era claramente él. Pero, ¿por qué el cambio? Tanta gente amenazó con que si se atrevían a causar problemas de nuevo, él, personalmente los enterraría a todos. Comenzó un nuevo día, y los matones de la escuela volvieron a llegar tarde a la escuela. Duke Van estaba muy molesto, así que durante el recreo lo llamó y le advirtió, me estás distrayendo. La próxima vez, no llegues tarde a la escuela otra vez. Aunque actuaron obedientemente a Duke Van frente a él, seguían con los mismos viejos hábitos. Duke Van lo sorprendió acosando a otro estudiante, y fue furioso a rescatarlo. Todo el grupo se quedó en silencio, obedeciendo las órdenes de Duke Van, sin atreverse a emitir un sonido. Un miedo invisible los envolvió, nadie se atrevió a tocar a Duke Van, ni siquiera un solo cabello. Los rumores de que Duke Van había sometido al matón de la escuela se habían extendido por todo el alumnado. Sin embargo, algunos todavía no creían que Duke Van pudiera hacer eso. Mientras tanto, Seiki había enviado muestras de cabello de Duke Van y su madre para analizar. Duke Van cooperó completamente con las peticiones de Seiki. Duke Van quería invitar a su amigo a pasar el rato, pero Seiki se negó. Esto puso a Duke Van bastante triste. En cuanto su amigo se marchó, llamó al matón de la escuela para hablar con él afuera y le preguntó por qué él y Seiki eran tan unidos. A hablar con el otro. Trung Truon se sorprendió cuando preguntó sobre esto. Duke Van debería ser el que mejor lo sabe. Trung Truon contó cómo solía seguir a Seiki a todas partes, como un acosador profesional. Duke Van golpeó a Trung Truon en la boca, indicando claramente que él era el acosador. Trung Truon estaba furioso y quería defenderse, pero sabía que no era lo suficientemente fuerte. Trung Truon dijo, los padres de Seiki son personas talentosas. Es tan bueno que la presión sobre él es inmensa.
Creo que por eso Sei me evita cuando le pregunto sobre su familia. Siento cada vez más curiosidad por la verdadera personalidad de Sei. Poco después, tengo que hacer un examen periódico. A pesar de estudiar mucho, los resultados no son los que esperaba. Apenas acerté una sola pregunta. Para resolver esta situación por completo, le ruego a Sei que me dé clases particulares de matemáticas. Justo entonces, 3 estudiantes varones de otra clase vienen a invitar a Sei a jugar fútbol. Sin embargo, su actitud no es diferente a la de unos matones. Al notar la incomodidad de Sei, decido unirme a ellos. Esto sucedió poco después. Se los encontró accidentalmente en el baño. Estos 3 tipos lo atacaron constantemente, llamándolo acosador. Sin decir mucho, inmediatamente tomó el balón de baloncesto de su mano. Quería desafiarlos a un partido público. El partido atrajo mucha atención de los estudiantes. Se reunieron en el recinto escolar para verlo jugar. Con sus excelentes habilidades físicas, se enfrentó fácilmente a los 3 a la vez. Los superó por completo. En ese momento, Sei recibió una llamada telefónica informándole de los resultados. Los resultados del análisis de sangre mostraron una coincidencia total. Al ver cuánto había cambiado Duke Ban, Sei sintió curiosidad. Decidió darle clases particulares a Duke Ban. Siendo un hombre rico, Sei alquiló toda el área de estudio para darle clases particulares. Aunque se suponía que eran clases particulares, Duke Ban no podía concentrarse en absoluto, se dormía con frecuencia, lo que molestaba a Sei. Duke Ban invitó a su amigo a tomar algo para despertarse. Sei preguntó con curiosidad por qué el comité de violencia escolar era tan inútil. Sei explicó que estaba organizado. El comité escolar debe considerar muchos aspectos como el honor de la escuela o los padres. Si quieren lidiar con los acosadores, llevarlos a la comisaría es la mejor opción. En este punto, Sei comenzó seriamente. La forma de acabar con el acoso es matar al acosador. La mayoría de las víctimas intentan escapar de la realidad hasta el final. Elegirán el suicidio para terminar con esta vida miserable. Din Ban sintió un escalofrío al escuchar las palabras de Sei. ¿Podría ser esta su verdadera naturaleza? Al día siguiente, llegó el momento fatídico. El profesor de la clase entregó las boletas de calificaciones finales a los estudiantes. Inesperadamente, Duke Ban volvió a estar al final de la clase. Sei se acercó y se burló de su nuevo compañero. Duke Ban no podía dejar que las cosas fueran demasiado lejos, así que le dijo a Sei, vamos a comer algo y luego a la sala de tutorías. Sei aprovechó la oportunidad para comprar gelatina de piña. Era la fruta a la que era alérgico. Quería comprobar quién era realmente esa persona. Duke Ban seguía sin sospechar del plan de Sei. Comió la gelatina de piña con naturalidad, para sorpresa de Sei. Antes de que pudiera terminar de hablar, a Duke Ban le empezó a arder la garganta, no podía respirar y se desplomó al suelo. Sei, preocupado, lo llevó al hospital para que lo atendieran. Después Din Ban estaba despierto. Sei le preguntó enojado por qué se lo había comido. ¿No recordaba que Ye era alérgico a la piña? Din Ban escuchó en silencio lo que su amigo dijo esa noche fatídica. Ye había ido a ver el coche para pedir ayuda, pero Sei rechazó su petición. Esto hizo que Sei se sintiera extremadamente culpable. Durante muchos días después, Ye no fue a la escuela, lo que lo hizo sentir. Sintiendo ansiedad, cuando accidentalmente se topó con Sei en la librería, realmente no sabía quién era. Tenía miedo de que Sei hubiera tenido pensamientos suicidas y se hubiera lastimado. Ver. Al ver esto, Seki corrió rápidamente para detener a uno de ellos. En ese momento, el líder de la pandilla de la escuela también estaba en el auto negro. Los había seguido porque quería unirse a la pandilla, pero no esperaba que se atrevieran a robarle a alguien así. El hombre gordo gritó, «Cierren la puerta del auto». Pero el líder de la pandilla dudó y no hizo caso. En ese momento, abrió rápidamente la puerta y escapó del auto negro. Seki aprovechó la oportunidad para ver cómo estaba su madre. Hizo lo que pudo, pero 2 matones lo sacaron a rastras del auto y lo golpearon. Aterrorizados, huyeron rápidamente del lugar.
Los dos estudiantes respiraron aliviados y se sentaron en el suelo. Después de la batalla, todo estaba a salvo. Inmediatamente después, llevaron a su madre al hospital para un examen. La policía también llegó para tomar declaración a la víctima. Al ver a la policía, Duc Van los llamó afuera para hablar en privado. Sabía que la amante de su padre estaba detrás de todo esto, pero Duc Van no la delató ante la policía. Incluso quería que la policía retirara la denuncia. La policía se sorprendió de que Duc Van no quisiera investigar. Duc Van explicó: esto fue solo un malentendido. Los matones, después de emborracharse, estaban peleando por un espacio de estacionamiento frente a la casa. Cuando oyeron un ruido fuerte, su madre salió y se desmayó. No fue un robo. Como no había una declaración precisa, la policía no investigó más por el momento. Sei, de pie junto a él, se preguntó por qué mentía. Debería haber encontrado al culpable, ¿verdad? Pero Duc Van también tenía sus propios problemas. Si la policía investigara, todo el mundo sabría que era el hijo ilegítimo del presidente, lo cual no sería bueno para él, en absoluto. Duc Van investigaría y castigaría al enemigo él mismo de la misma manera que antes. Pero lo que más le importaba era la herida de Seiki. Si sus padres lo vieran, seguramente armarían un escándalo. Tal como Duc Van predijo, el padre de Seiki le preguntó por qué estaba herido. Seiki dijo que se había topado con un grupo de matones de camino a casa. Su padre le pidió que lo llevara al lugar donde lo habían emboscado. Con su experiencia como fiscal experto, reconoció de inmediato que no había señales de juego sucio en la escena. El padre enojado le preguntó por qué su hijo le estaba mintiendo. En ese momento, el dolor abrumó a Seki. De repente se desmayó ante los ojos aterrorizados de su padre. Al día siguiente, Duc Van comenzó a investigar a la amante del presidente. Sin embargo, ella había cortado todo contacto y escapado. Interrogó a cada uno de los empleados de la casa, pero no sabía nada. Todo había sido orquestado por ella. Duc Van sabía que aumentar los guardias de seguridad no ayudaría mucho. El enemigo ya conocía todo sobre el lugar, desde las costumbres hasta la entrada de toda la casa. Sin duda podrían entrar a la casa de nuevo. El día de la llegada del matón de la escuela, Sei no se presentó. Ni siquiera el matón pudo contactarlo. Preocupado, le envió un mensaje a Sei para saber cómo estaba y se enteró de que su amigo estaba en el hospital y estaría ausente un tiempo para recuperarse. En cuanto al matón, después de escapar del auto esa noche, estaba tan preocupado que fue a la casa del matón para ver cómo estaba, pero nadie dijo nada. El matón no sabía que la pandilla también lo estaba buscando. Nunca perdonarían a quienes se atrevieran a traicionarlo. Después de que sus heridas sanaron, Sei había acordado estudiar con el matón a las 21:10. Pero parecía que su condición no era muy buena. Fueron a un café cercano a conversar. La llegada del matón de la escuela había llamado la atención de Seki. Duc Van no sabía por qué se preocupaba tanto por los asuntos de su familia. Al ver al matón de la escuela comiendo como si no hubiera comido en mucho tiempo, Duc Van lo invitó a cenar a su casa. Hacía mucho tiempo que el matón de la escuela no comía una comida tan deliciosa. Después de preguntarle sobre su situación familiar, Duc Van accedió a dejarlo pasar la noche. Sintiéndose menospreciado, Seki también quiso quedarse a dormir. Duc Van accedió a regañadientes a la petición de estos dos chicos. Y al matón de la escuela, Duc Van se dio cuenta de que Duc Van había escuchado todo desde el principio. Se volvió loco y preguntó dónde estaban esos bastardos. El matón de la escuela, aterrorizado, se arrodilló y le contó todo a Duc Van. Al oír que eran miembros de la pandilla, Duc Van recordó a los dos tipos que había conocido en el baño. Tenían símbolos de pandilla tatuados en sus cuerpos. Inmediatamente después de la escuela, Ann fue a buscarlos para ajustar cuentas. Mientras esperaba un taxi al costado de la carretera, dos extraños aparecieron detrás de él. Lo dominaron y lo llevaron a su escondite. El líder de la pandilla también apareció. Duc Van no se sorprendió al ver a Do Soo, uno de sus antiguos subordinados de confianza, de pie frente a él. Se levantó furioso y le gritó a Do Soo: ¿qué está pasando?
Los subordinados estaban atónitos de que alguien se atreviera a desafiar abiertamente a su jefe. Do-soo lo reconoció como el estudiante que había causado la muerte de su jefe. Además, se hacía pasar por el líder de su pandilla. Esto convertía a Duk-ban en una molestia para la banda. Con calma, preguntó si su madrastra los había contratado para secuestrar a su madre. Un secuaz, enfurecido por la actitud arrogante de su jefe, se abalanzó sobre él, lo empujó y le lanzó un puñetazo a la cara. Sin embargo, su puñetazo fue demasiado lento, así que Duk-ban lo derribó frente a los demás secuaces. Al ver a su hombre derrotado, se lanzaron inmediatamente hacia él. Tenían ventaja numérica, pero no eran rival para él. Uno por uno, todos cayeron bajo sus puños. El arrogante hombre gordo cargó hacia adelante cuando vio a su secuaz derrotado. Duk-ban conocía bien a sus secuaces. Usó una mano para bloquear el golpe, mientras que la otra mano se apretaba con fuerza, preparándose para dar un puñetazo decisivo a su oponente. Este movimiento familiar hizo que Do-soo saltara de su silla. Se dio cuenta de que este era el hábito diario de Duk-ban. Sin embargo, Duk-ban no pudo derribar al hombre gordo, no tenía la fuerza suficiente para derribarlo porque había engordado. El hombre gordo estaba furioso porque Duk-ban se atrevió a mencionar su aumento de peso. Se volvió loco, levantó a Duk-ban en el aire y luego lo arrojó al suelo. Después le dio un puñetazo que lo dejó inconsciente. La batalla había terminado. Al mismo tiempo, Trung Truon fue traicionado por los miembros de su pandilla. El jefe les ordenó capturar a Trung Truon y llevarlo ante la justicia. Trung Truon se sintió decepcionado de que sus amigos se hubieran vuelto contra él de esa manera. Huyó rápidamente antes de que lo atraparan. Mientras corría, se encontró con Sei, convenientemente, arrastró a su nuevo amigo consigo para escapar. Se escondieron en un rincón apartado antes de que los miembros de la pandilla los alcanzaran. Sei, sorprendido, preguntó por qué perseguían a Trung Truon. Trung Truon dijo avergonzado que lo habían apuñalado por la espalda, pero, más importante aún, los miembros de la pandilla estaban reunidos en la casa de Duk-ban. Parecían querer secuestrar a la madre de Duk-ban de nuevo. Zae, ¿quién te enseñó a pelear? Duk-ban dijo arrogantemente, lo sé desde que nací. Al notar que este tipo no mostraba miedo, Do-soo se interesó mucho en este estudiante. Sin embargo, Duk-ban comenzó a sermonearlo. ¿Cómo puedes llamarte matón? ¿Por qué has olvidado el respeto propio de un miembro de la banda del hielo? Estaba desconcertado. ¿Cómo se atreven a hacer eso? Los matones acaban de secuestrar a Duk-ban y ahora han ido a por otro objetivo. Trung Truon entró en pánico al enterarse de que lo habían capturado. Especuló que podrían tener a Duk-ban cautivo en un hotel cercano, el lugar donde solía reunirse para intentar unirse a la pandilla. Sei suplicó, ¿puedes ir a la casa y rescatar a la madre de Duk-ban? Yo iré al hotel a rescatarte. Sin embargo, Trung Truon respondió, ¿estás loco? Son todos unos matones despiadados. Zae Focio, Sei dijo, el matón de la escuela es un verdadero cobarde. Si no vas, iré solo. Apenas había dado 2 pasos cuando el matón lo agarró de la mano. ¿Por qué te sacrificarías para salvar a alguien que acabas de conocer? Sei dijo seriamente, ya no quiero vivir una vida de cobardía. Recuerdo que fue gracias a la pandilla que pude cambiar así hoy. Entonces, mientras el matón solo se preocupaba por sí mismo, Sei dijo, atraparé a todos estos matones. Después de ser noqueado, el líder de la pandilla finalmente despertó a su lado. En ese momento, solo quedaba Do-soo. Preguntó, ¿cómo aprendiste a...? Soportala. ¿Quieras morir? Do-soo continuó interrogando a su subordinado, estabas actuando cuando arrastraste allí a mi funeral. Do-soo reprimió su ira y preguntó, Do-soo me contó todo esto. Do-soo afirmó, no estaba actuando. Do-soo es realmente de mi familia. Do-soo preguntó, entonces ¿dónde está Chi-sun ahora? ¿Perdiste el puesto de presidente? Do-soo dijo, yo también. No sé dónde está. Desde que se formó la pandilla, se fue de aquí, así que formaste una nueva pandilla llamada Do-soo. Ban se sentó y le dijo que disolviera la pandilla Do-soo. Esto hizo que Do-soo se sintiera amenazado. ¿Por qué debería disolver la pandilla? Solo por una frase tuya. Inesperadamente, el gordo llamó para informar que se habían reunido en la casa de la pandilla y estaban listos para atacar. Do-soo se acercó y amenazó a la pandilla,
diciendo que pondría a su familia en peligro, pero la pandilla no se quedaría quieta y lo soportaría. Se acercó a Do-soo y lo amenazó: si eres tan bueno, acaba conmigo primero, luego hablamos. Do-soo se rió cuando escuchó este desafío, pero lo que la pandilla dijo no era cierto, no tenía fundamento. Sabía que Do-soo estaba lesionado del ligamento cruzado anterior y también la razón por la que se lesionó durante una misión. Do-soo se sorprendió y preguntó quién era él para saber eso. La banda solo dijo que conocía todas las debilidades de Do-soo y, al mismo tiempo, quería que Do-soo disolviera la banda. Solo necesitaba atraer a su madre. Luego, frente a él, todo parecía perdonado. Si continuaba desobedeciendo órdenes, sufriría la ira del líder de la banda. A través de las palabras que pronunció, Do-soo gradualmente se dio cuenta de que la persona que estaba frente a él era el líder de la banda. Mientras tanto, Sei había llamado para advertir al ama de llaves del líder de la banda. Quería que aumentaran la seguridad al máximo nivel, y él iría a la base de la banda para rescatar a su amigo. En ese momento, el padre de Sei condujo hasta el lugar. Le preguntó enojado a su hijo qué estaba haciendo allí. Sei relató haber visto al líder de la banda siendo secuestrado por la banda. También mencionó que la madre del líder de la pandilla Cassie había sido secuestrada tiempo atrás. El padre, furioso, quería llevarse a su hijo a casa, pero Sei, con toda sinceridad, le suplicó: «Padre, por favor, ayúdame a salvar a mi amigo». Entonces ambos, al entrar por la puerta, vio salir a Du. Estaba completamente ileso y no tenía ningún problema. El padre de Sei no dijo nada e inmediatamente entró. Quería hablar con Du directamente para ver qué clase de persona era. Du se sorprendió al ver al fiscal jefe aparecer ante él. Lo amenazó con que si Du seguía siendo terco, sus subordinados y toda la organización irían a la cárcel. Du, asustado, ordenó a sus subordinados que estaban en su casa que se retiraran inmediatamente. Después de eso, su madrastra también llegó frente a Du. Enojada porque no había completado su misión, comenzó a recordarle. Preguntó por qué no venía a la escuela, pero Sei le había prometido a su padre que no volvería a ver a Dukban. Su padre no quería que su hijo se juntara con un gamberro. Sin embargo, seguiría dándole clases particulares a Dukban en la escuela. La vida en la escuela secundaria continuaba fuera del horario escolar. Dukban tenía que lidiar con los miembros restantes de la pandilla de la escuela, tenía que asegurarse de que siguieran las reglas estrictamente. Pero el líder de la pandilla de la escuela aún no había regresado a la escuela, lo que molestaba a Dukban. Después de investigar, Dukban descubrió que el líder de la pandilla de la escuela estaba trabajando en una tienda de conveniencia. Al preguntar, supo que el líder de la pandilla de la escuela tenía miedo de las represalias de la pandilla de Do-soo, por lo que no se atrevía a ir a la escuela. Dukban le aseguró que resolvería el problema, siempre y cuando Sei aceptara regresar a la escuela. Inesperadamente, recibió una llamada de Sei. Dukban corrió al lugar donde Sei había saltado. Dukban estaba preocupado porque su amigo había intentado suicidarse, solo para descubrir que Sei se había escapado de casa. Sei preguntó si podía quedarse en casa de Dukban unos días para aliviar el estrés de su amigo. Dukban lo llevó a la playa. Después de que el estrés disminuyó, Dukban llevó a su nuevo amigo a hacer turismo. Inesperadamente, Dukban vio a sus dos secuaces, 29 minutos y 26 segundos, también en el barco. Era miembro de la pandilla, pero el dueño dijo que la pandilla se había disuelto hacía mucho tiempo. Dukban, molesto, golpeó la mesa con la mano y amenazó: ¿has olvidado quién te dio esta pensión? Incluso si Dukban muere, debes saber cuál es tu lugar. Conozco tu debilidad, solo queda un lado de ti. Esto sobresaltó al dueño. Sí, le daré las llaves a Dukban, dijo su amigo Sei, desconcertado de que el anciano se dejara intimidar tan fácilmente por Dukban. ¿Podría ser que conozcas a algún gánster?, preguntó Dukban, explicando que había trabajado allí durante un tiempo. En el hospital, Do-soo necesitaba desesperadamente dinero para la operación de su jefe, pero la banda se había disuelto. Tras la muerte de Do-soo, su amante lo vio e hizo un trato: si ella pagaba la operación, él obedecería sus órdenes. La astuta anciana amenazó con que si Do-soo seguía causando problemas, se ocuparía de él severamente. Esta era la última oportunidad de Do-soo. Esa noche,
Sei dejó de darle clases particulares a Do-soo. Se sentía muy solo. Inesperadamente, recibió un mensaje de Sei pidiéndole que se reunieran. De repente, se oyó un ruido extraño en la habitación de al lado. Eran las voces de los 2 secuaces que lo seguían. ¿Cómo sabía el chico lo del casero? ¿Podría ser que Duke Ban tuviera un hijo secreto? Estos dos no lo sabían. Las paredes eran muy delgadas. Duke Ban escuchaba todos sus planes. Pero lo que más le preocupaba era la situación de Sei. El chico tenía que vivir en una familia diferente. Un padre patriarcal siempre le prohibía hacer nada. Desde pequeño, no tenía opciones. Gradualmente, se deprimió por lo que su padre le había hecho. 31 minutos y 10 segundos. Justo cuando Sei se estaba quedando dormido, Duke Ban empezó a prepararse y llamó al padre de Sei. El padre sabía que su hijo estaba con Duke Ban y lo amenazó con que si no despertaba a Sei, iría a buscarlo él mismo. Duke Ban no mostró piedad. Ese era el deseo de Sei. Que lo habían reconocido, pero estos 2 subordinados todavía pensaban que era el hijo ilegítimo de Duke Ban. Un rato después, Sei también despertó. Se sorprendió al ver a sus 2 tíos que habían aparecido repentinamente. Inmediatamente, ambos regresaron a la escuela. Duke Ban aún no había visto al director regresar. Con sus contactos, ya había resuelto la situación. Justo cuando las cosas se estaban calmando, estalló una tormenta. El padre de Seiki llegó a la escuela para enfrentarse a Duke Ban. Estaba furioso. Agarró a Seiki por el cuello, diciendo, «Mi hijo jamás haría algo así por su cuenta». Duke Ban Petman sit in moi. El padre quería hablar con Seiki en privado, pero antes de que pudiera terminar, Seiki se desmayó. El profesor lo llevó inmediatamente a la enfermería. El padre se quedó mirando a su hijo con tristeza. De repente, Duke Ban habló, exigiendo una conversación privada con él. Criticó directamente el estilo de crianza del fiscal, llamándolo un padre tóxico que siempre imponía su voluntad a sus hijos. El fiscal se sorprendió al oír esto. Preguntó, ¿vivías así cuando eras pequeño también? El fiscal estaba enojado y a punto de abofetearlo, pero se detuvo cuando Duke Ban dijo, «Mi hijo estaba planeando». Subió al puente para suicidarse. El líder de la pandilla quedó atónito cuando se enteró de la verdad. Sin embargo, el tío seguía creyendo que Sei recibiría tratamiento psicológico. Sei rió a carcajadas. «Entonces perderás a Sei de esta manera». Ahora no podía dejar que lo controlara más. Él mismo comprendía el abuso y las palizas. Por eso se convirtió en un gángster. Así que si quiere salvar a Seiki, el tío debe ser quien cambie. Al día siguiente, la madre de Duke Ban tuvo un antojo de drogas y rompió todo en la casa para aliviar su antojo. Duke Ban corrió hacia su madre, la abrazó con fuerza y suavemente. Le dijo que si aceptaba volver a su habitación, le compraría más medicina. Cuando ella obedientemente regresó a su habitación, Duke Ban tomó 2 frascos de medicina y se los pidió al médico. Tan pronto como el médico sostuvo los frascos de medicina que le dio, el médico se sorprendió y preguntó quién se los había recetado. Duke Ban estaba preocupado y no entendía por qué el médico decía eso. El médico explicó, estos son 2 de los sedantes más potentes que existen actualmente. Si se usan en grandes cantidades, el paciente puede experimentar alucinaciones, debilidad física y un deseo compulsivo de consumir la droga, lo que puede provocarle la muerte. Duke Ban se quedó sin palabras al escuchar la explicación del médico. L'amor furioso a Du. El líder de la banda le ordenó que trajera a la madrastra ante él. Nueva venganza, vieja deuda, lo saldaría todo. Do-soo se encontraba ahora en una posición difícil. Si le declaraba la guerra a ese viejo zorro, lo perdería todo. En ese momento, ella apareció repentinamente frente a ellos. Preguntó cómo iba el manejo del líder de la banda. Antes de que pudieran siquiera sentarse,
Do declaró fríamente que se disolverían. Todos en la pandilla se sorprendieron por su decisión. Ahora que lo había pensado bien, lo que Ban Chi-sun más odiaba era tocar a su familia y a sus hijos. Como su tío, tenía que proteger a su nuevo sobrino. Ella estaba furiosa. Están locos. Amenazo do so. Ahora, ¿quieres que te saquemos a rastras o ir a ver a tu sobrino? Le dio 3 días a partir de ahora. Si no iba a ver a la pandilla, se la llevarían. La vieja zorra estaba enojada y salió. Inesperadamente, se encontró con varios jóvenes pandilleros, los secuaces del líder de la pandilla de la escuela. Estaban discutiendo cómo acabar con la pandilla para unirse a ellos. Viendo su potencial, se acercó y los reclutó para que fueran sus secuaces. Al día siguiente, cuando Ban llegó a clase, recibió miradas discriminatorias de todos. Todos pensaron que él era el que había dejado inconsciente a Sei. Ban no entendía lo que estaba pasando. Resultó que el padre de Sei había presentado una queja ante el Comité de Violencia Escolar, acusando a Ban de haberlo atraído. Su hijo había caído en la depravación, así que quería un castigo apropiado. Buscaba una confrontación violenta, pero antes de que terminara, ocurrió otro incidente. Los miembros de su pandilla, tras ser engañados, lo acusaron de acoso escolar. Desahogó su ira cuando fue atacado por varios lados. Si quieren jugar, jugaré con ellos hasta el final. Justo cuando mencionó a Cao Cao, luego Cao Cao. Su madrastra llamó. Fue a hablar en privado al estacionamiento. Se paró fríamente frente a la mujer. Debería haberse dado cuenta de que ella era la responsable de la destrucción de su familia. Ella se regodeó, diciendo, «¿No aplastaste a los acosadores?» Él le preguntó furioso por qué podía hacer cosas tan despreciables. «Tú fuiste quien le dio ese tranquilizante a mi madre», dijo ella, fingiendo inocencia y sin comprender de qué hablaba. «¿Crees que vine solo?» Un hombre alto, moreno y maloliente salió del coche. Ella dijo emocionada, «Nunca me atraparás», pero como era el hijo del presidente, aún le dio una opción. «Ahora, ¿quieres ir al extranjero a estudiar o ir a un centro de rehabilitación?» Había atado cabos. Su plan era alejarlo de allí y, al mismo tiempo, volver loca a su madre para poder convertirse descaradamente en la esposa del presidente. Le sorprendió que él pudiera deducir sus intenciones. Sin embargo, ahora ella tenía el control, así que debía tener cuidado. Al día siguiente, Sei también regresó. La amistad entre los dos pronto volverá a la normalidad. Antes de que el malentendido se resolviera por completo, entró el matón de la escuela. Inocentemente dijo, «¿No te denunciaron esos tipos a la policía?» Todos en la clase se sorprendieron con esta información. Duke Ben y Sei lo sacaron rápidamente del aula. Duke Ban contó cómo los había golpeado, por lo que ahora intentaban enviarlo a la cárcel. El guión ya estaba escrito, desde el secuestro de su madre hasta su denuncia. Duke Ban preguntó dónde estaban ahora sus antiguos compañeros de pandilla. Su pensó que probablemente estaban jugando en el viejo bar de cerveza, pero ¿qué planeaban hacer? Duke Ban dijo que tenía que irse de viaje y que volvería pronto. Los miembros de la pandilla se aterrorizaron al ver a Duke Ban. Dijo fríamente, «Lo sé, ellos no son los responsables, así que les daré una última oportunidad. Si no retiran la denuncia, los reportaré. Veamos quién es el verdadero matón de la escuela». Los pandilleros lo sabían. Esto no es tan simple. El único que puede ayudarlos es el matón de la escuela. Si el matón de la escuela se pone de su lado y denuncia a Duke Ban, todo terminará. Sin embargo, el matón de la escuela no quiere ayudar a los traidores. Sienten que no pueden convencerlo, así que recurren a amenazarlo, al que solía acosar a Duke Ban. Tú eres quien le hizo la vida imposible a Duke Ban. Si no nos ayudas, irás a la cárcel. En ese momento, Duke Ban está en la comisaría. Intenta explicarle al inspector que él es la víctima. El inspector le pregunta si tiene alguna prueba para demostrarlo, pero todos los videos que lo grababan siendo acosado han desaparecido sin dejar rastro. Duke Ban tiene que encontrar otra manera de demostrar su inocencia. Es entonces cuando necesita la ayuda de sus 2 subordinados de confianza. Se enfurecen al descubrir que ha sido acusado injustamente. Él les ordena que hagan que los niños retiren la denuncia y que atrapen a la madrastra. Esa noche, los 2 subordinados de confianza contactaron a Duke Ban de nuevo.
Le informaron que el jefe Chisung está a punto de regresar después de un tiempo escondido. El jefe también dijo que pronto volvería a visitarlos. Duke Ban estaba eufórico. Escuela, 36 minutos y 2 segundos. No sabía que su padre había intervenido en el comité disciplinario. Cuando escuchó que Duban había sido castigado, Sei se sorprendió. Él era quien seguía cambiando la vida de Duban. Todos en la escuela ahora veían a Duban como un matón. Solo sus amigos cercanos aún confiaban en él. Duban estaba muy sorprendido de que todavía lo trataran igual que antes. En ese momento, Sei abrió la puerta del aula y entró. Rápidamente les explicó a todos que solo había sido un malentendido. Parece que los adultos malinterpretaron. Cuando el jefe se recupere, ¿qué pasará con la madrastra? ¿Habrán encontrado alguna información? Los subordinados niegan con la cabeza y dicen que han desaparecido sin dejar rastro. Al día siguiente, Duke Ban es citado a la comisaría. Intentaron contactar con el presidente, pero no estaba en casa. Por no mencionar que la denuncia ya ha sido remitida a la fiscalía. Investigarán y lo resolverán con mucha rapidez. Incluso la policía se sorprendió de que todo sucediera tan rápido. Seguramente alguien de alto rango está al tanto del caso de Duke Ban. Esa persona no es otra que el fiscal jefe, o más precisamente, el padre de Sei. Estaba muy enfadado porque su hijo se había entrometido en la escuela, así que llevó el caso de Duke Ban a la fiscalía. Sei se enfadó al saber que su padre estaba detrás de todo esto. No entendía quién era Duke Ban. Siempre había sido terco y creía que Duke Ban era el malo, alguien que había puesto a su obediente hijo en su contra. Amenazó con que si Sei se atrevía a testificar en el juicio, no volvería a verlo jamás. Al día siguiente, Sei fue a buscar a Chang. El director de la escuela dijo que notó que siempre seguía a Duke Ban en secreto, como si tuviera algo que quisiera decirle pero no pudiera. Resultó que el director temía que sus acciones pasadas salieran a la luz. Sei dijo que si encontraba los videos de Duke Ban siendo acosado, el director se saldría con la suya. Esta era la mejor manera de compensar a Duke Ban. Esa noche, el director concertó una reunión privada con Duke Ban. Decidió no hacer nada, sin embargo, Duke Ban no se sorprendió. Desde el principio, no había esperado recibir ayuda de él. Director. Esto incomodó al director. Si no había testigos, tendría que ir a un reformatorio. El director se arrodilló frente a Duke Ban y dijo que su padre le había abierto una cuenta de ahorros, así que quería al menos graduarse de la escuela secundaria. Se disculpó por lo que le había hecho. Esto sorprendió mucho a Duke Ban. Un niño arrogante había crecido así. Creía firmemente que el chico podía cambiar. Corrió al hospital para cuidar de su madre cuando de repente despertó y la vio, ya sentada. Era la primera vez que la veía consciente. Su madre mencionó a la amante del presidente. Había perdido todo valor a los ojos del presidente en cuanto le compró una casa. Ban le preguntó a su madre si sabía la ubicación de esa casa. En cuanto obtuvo la información, llamó a sus subordinados y estos partieron de inmediato. Ese día Ban tenía que ir a juicio. También llevaba un coche como testigo. En cuanto entró en la habitación, vio las caras llenas de odio de los chicos. En ese momento, recibió una llamada de su subordinado. La amante se había marchado. Escapado de la casa, 40 minutos y 17 segundos. La puerta de la habitación se abrió inmediatamente. El padre de Seki lo sacó furioso. Los dos discutieron, entonces entró el matón de la escuela. El líder de la pandilla se sorprendió al verlo allí. Había prometido no revelar el nombre del matón, pero este insistió en que estuviera allí. ¿No crees que te traicionaría? Los niños estaban contentos pensando que el matón estaba de su lado, pero inesperadamente, les arrebató las mochilas y se las arrojó al líder de la pandilla. Dentro había una grabación de video del líder. Entraron en pánico y corrieron a recuperar el ordenador. Se desató una pelea, pero Ban los controló rápidamente dentro. No solo él, sino también muchas otras víctimas estaban allí. Se desplegó inmediatamente seguridad en la habitación. Ban presentó fríamente la prueba decisiva ante ellos. En ese momento, el matón de la escuela habló y lo confesó todo. Admitió que él y sus subordinados habían acosado a los demás estudiantes, incluso el hecho de que se hubiera tirado del puente también fue por su sobrino. El líder de la pandilla se sorprendió de que el jefe de la escuela hiciera eso. Podría haber escapado completamente del castigo si no hubiera. Las heridas del anciano habían sanado,
pero las viejas heridas aún podían reabrirse. El líder de la pandilla le recordó en voz alta que cuidara su salud, asustando a los pandilleros. Por primera vez, alguien se atrevió a hablarle directamente al líder de la pandilla de esa manera. Chi-sung preguntó con curiosidad, ¿nos hemos visto antes? Frente a las miradas curiosas de todos, el líder de la pandilla tuvo que mentir, diciendo que su padre se lo había contado. Chi-sung lo llamó para que se sentara a su lado y le confió que estaba harto de las peleas de la banda, así que quería ceder el control. Tenía plena autoridad sobre la empresa. Sin embargo, la empresa estaba muerta, así que cuando oyó que la empresa tenía un hijo, no lo creyó. Se preguntó si lo estaba engañando un niño. Parece que se dio cuenta de que esta era la verdadera empresa. Frente a su jefe, la empresa ya no ocultaba nada. Ahora su misión era proteger a este niño. El jefe estaba muy satisfecho con su desempeño. La empresa siempre había sido la persona en la que más confiaba. Después de que el jefe se fue, la empresa organizó el alta de la madre del hospital. Sin embargo, aún tenía un asunto que resolver por completo, reunirse con el padre del niño. Él llamó a sus subordinados para que fueran rápidamente al aeropuerto y arrestaran a la madrastra. Unos minutos después, la empresa estaba frente al presidente. Estaba allí para arrestar a la mujer que lo seguía. Tan pronto como lo vio, huyó frenéticamente. Sin embargo, no podía dejar escapar a su presa. La compañía la agarró por el cuello y la arrojó al comedor del presidente. Él se enfrentó al hombre al que debía llamar padre. Sin ninguna emoción, Duc Ban lo reprendió furioso, llamándolo una persona terrible. Incluso su concubina había golpeado a su madre, e incluso intentó hacerle daño deliberadamente, queriendo que Son An fuera a prisión. Gritó a viva voz, «Todos son mentiras. Son solo mentiras infantiles». Pero el presidente no era de los que se creían esas cosas fácilmente. Las cosas despreciables que ella había hecho lo incomodaban profundamente. Ella se arrodilló ante el presidente para rogarle perdón, pero Duc Ban dijo, «Te estás arrodillando en el lugar equivocado. Deberías arrodillarte ante mí». La secretaria, furiosa, se acercó a Duc Ban y se arrodilló. Duc Ban, con frialdad, le vertió un vaso de agua sobre la cabeza. Al ver la expresión de Duc Ban, el presidente quedó muy satisfecho. Se puso de pie y dijo, «En efecto, él es mi hijo», pero Duc Ban no quería reconocer al anciano como su padre, especialmente después de que éste abandonara a su pequeña familia para estar con otra persona. Se marchó furioso, ignorándolos a ambos. Ya lo había resuelto todo. Mientras esperaba el coche del jefe, de repente vio la figura de Ye. Y él le sonrió con satisfacción. Duc Ban relató con orgullo sus logros. Era hora de devolverle este cuerpo a Ye. Tenían una semana para volver a sus cuerpos originales. Duc Ban dijo que lo arreglaría todo y volvería al estado original. Sei comprendió sus intenciones. Duc Ban intentaba evitar a sus parientes más cercanos. Quería irse sin que nadie lo supiera. Al día siguiente, Sei fue a buscar a Duc Ban para preguntarle por él. Ya no reconocía a la persona que tenía delante, pero Duc Ban se marchó rápidamente, dejando a Sei solo. Todavía tenía que lidiar con las relaciones secundarias. El tiempo pasó gradualmente, y Sei, al enterarse de lo sucedido, corrió a ver a Duc Ban. ¿Por qué se había ido sin decirle nada? Duc Ban sonrió y dijo que respondería a todas sus preguntas. ¿Por qué? Así que sígueme a este lugar. Duc Ban lo condujo a su tumba. En realidad, había intentado salvar a Ye. Por eso su alma residía en este cuerpo. Sei se sorprendió cuando le contó toda la verdad. Inesperadamente, Duc Ban dijo que Ye había regresado. Sei se giró lentamente y caminó hacia Ye. Las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Era realmente Ye? Era hora de que Duc Ban se fuera. Tan pronto como dio un paso. Al salir de la funeraria, el joven de Doso apareció ante él. Se emocionó al reconocer a su superior. Doso le dijo proactivamente a su joven, «Tomemos unas copas juntos». Doso lo reprochó, preguntándole por qué no había dicho la verdad desde el principio, pero Doso tenía sus propios problemas. No quería que todos sufrieran más por su culpa. Un funeral era suficiente. El tiempo había transcurrido hasta el momento final. Doso se sentó junto al alma de Ye. Una luz deslumbrante emanó, atrayendo su atención. Ambos se movieron hacia la luz, pero Doso no esperaba que Ye lo hubiera preparado todo. Se sentía satisfecho con esta vida. Así que, simplemente continuaría, viviendo feliz dentro de su cuerpo. Doso agarró apresuradamente el brazo de Ye, pero Ye lo apartó y siguió adelante.
Este es el regalo que quiero darte. Gracias. Había pasado mucho tiempo, y Doso había logrado su sueño de ir a la universidad con su mejor amigo, Sei. Hubo momentos significativos durante nuestra vida estudiantil. La película termina aquí. Gracias por verla. Esperamos verlos nuevamente en nuestros próximos proyectos.